Nadie la esperaba. Nadie la extrañaba. Nadie mencionaba su nombre sin fruncir el ceño o mirar hacia otra parte. Eloíse de Marseille, condesa por derecho de sangre pero exiliada por el peso de su cuerpo, llegó al castillo de Valmure, bajo un cielo que no distinguía lágrimas de lluvia. El aire era frío, húmedo, lleno de ese olor a piedra vieja y secretos mal enterrados. Pero la historia no comenzó ahí. No. No fue la lluvia ni el castillo quienes marcaron su destino, fue el Salón de los Espejos. Fue la traición. Fue el instante exacto en que una promesa de amor se volvió burla pública, y la belleza interior no tuvo lugar frente a los vestidos de seda ni las miradas afiladas como cuchillas de porcelana. El baile de compromiso estaba previsto para sellar una alianza entre casas nobles. Todos habían sido invitados. Condes, barones, marquesas y duquesas. La música envolvía el lugar como un perfume caro, y los candelabros reflejaban las sonrisas falsas con más fidelidad que los espejos. Eloíse, vestida con un corsé bordado en oro y una falda de terciopelo azul medianoche, había bajado las escaleras con la esperanza bordada en la mirada. Su corazón temblaba, pero no por temor, sino por la certeza de que, al fin, sería vista, por dentro. Pero el destino no tenía compasión. Fue justo cuando el barón León de Tournelle pidió silencio con una copa en alto que el aire se congeló. No me casaré con una mujer que no puede controlar ni su apetito ni su apariencia, dijo con frialdad. Las risas fueron cuchillos. El eco fue una sentencia. Su madre desvió la mirada. Su padre fingió no haber escuchado, y el resto de la nobleza se limitó a disfrutar del espectáculo, como si el escarnio de una mujer fuera parte del entretenimiento de la noche. Eloíse no lloró, no gritó. Se mantuvo erguida como una estatua que ha decidido romperse por dentro, lejos de los ojos del mundo. Dio media vuelta con la elegancia que solo da el sufrimiento digno, y se marchó. A la mañana siguiente, una carta lacrada la condenó a Valmure, con una sola instrucción: recupere su figura o su apellido quedará en el olvido. Si eres amante de las historias que atraviesan el tiempo, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. El castillo del norte no era hogar, era destierro. Sus pasillos eran fríos, largos, decorados con tapices descoloridos y retratos de ancestros que parecían juzgarla desde el marco. Las criadas hablaban poco. El cocinero se limitaba a servir sopas claras y pan duro. No había risas, no había espejos, solo un piano desafinado en la sala de música y una biblioteca cerrada con llave. Eloíse vagaba por los corredores como un susurro en el viento. Escribía cartas que nunca enviaba. Leía novelas que nunca terminaba. Recordaba cada palabra de burla, cada mirada de desprecio, cada promesa rota. Y entonces llegó él. Una noche de tormenta. La lluvia golpeaba los ventanales con furia, como si el cielo quisiera derribar las paredes de su encierro. El sonido de un carruaje se perdió entre los truenos. Nadie esperaba visitas, nadie se atrevía a salir, pero alguien lo hizo. El príncipe Adrien de Sauveterre no pidió permiso. Bajó del carruaje envuelto en una capa negra, el rostro cubierto por la sombra de su propio luto. Era conocido por su silencio. Su esposa, muerta en circunstancias oscuras, lo había dejado con un título y una tristeza que no encontraba consuelo. Se decía que jamás volvería a sonreír, que jamás volvería a amar. El mayordomo no supo cómo anunciarlo. Las criadas murmuraban detrás de las puertas, y Eloíse, refugiada en la sala de música, no escuchó su llegada. Estaba sentada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro, conteniendo un llanto que no quería que nadie oyera. Pero él sí lo oyó. Desde el umbral, sin ser visto, Adrien reconoció ese sonido. No era el llanto de la debilidad, era el lamento de quien ha perdido todo, menos el orgullo. No dijo nada, no entró. Pero esa noche, por primera vez en años, no durmió. Porque esa voz quebrada, ese sollozo oculto,
Le recordó que el dolor también podía tener dignidad. Y así comenzó una historia que no debía ser contada. Una historia que jamás aparecería en los libros, pero que se escribiría con sangre, con fuego, y con miradas que romperían muros invisibles. El alba se asomó tímidamente entre las nubes, pero el castillo de Balmur no conocía los amaneceres cálidos. Cada rincón olía a humedad antigua, a resignación atrapada en muros de piedra, a cartas nunca enviadas. Las campanas no sonaban. Los relojes se habían detenido hace años. El tiempo, en Balmur, era apenas un eco. Eloís, aún con los ojos hinchados por un llanto sin testigos, descendió las escaleras como una sombra silenciosa. No sabía que alguien más ocupaba ahora aquellas paredes. No sabía que su dolor había sido escuchado. El salón estaba vacío, salvo por un abrigo negro empapado colgado junto al fuego, y un bastón de roble apoyado en la pared como si perteneciera a un rey cansado de su trono. Ella no preguntó. No quiso saber. Prefería el misterio al desprecio. Pero el ambiente había cambiado. Era como si alguien, por primera vez en semanas, respirara profundamente dentro de aquel castillo muerto. En la biblioteca, que misteriosamente había sido abierta por la madrugada, un hombre hojeaba libros con dedos que temblaban no por la edad, sino por la ausencia. Adrián de Sauveterre, aún cubierto por su capa de viudez, leía no por placer, sino para encontrar en las páginas lo que su vida ya no le ofrecía. La observó sin decir palabra cuando ella entró por error, buscando un libro para calmar su insomnio. Sus ojos se cruzaron como si ya se conocieran, aunque jamás se hubieran tocado. Eloís bajó la mirada, por costumbre más que por vergüenza. Estaba acostumbrada a que los hombres la miraran con juicio, con lástima o con burla, pero esta vez no hubo juicio. Ni lástima, ni burla, solo un silencio que no pesaba. Él no preguntó su nombre, no comentó su cuerpo, no fingió cortesía. Solo cerró el libro con lentitud y dijo, como si hablase con su propio reflejo: a veces, la soledad pesa más que cualquier cuerpo. Ella no respondió. El eco de esas palabras le dio más consuelo que todas las cartas de su infancia. La noticia de su presencia se propagó por el castillo como una brisa contenida. Nadie entendía por qué había llegado, y mucho menos, por qué se había quedado. Se decía que había sido invitado por el padre de Eloís, como último intento de corregirla. Pero el príncipe no respondía a invitaciones, mucho menos de quienes despreciaban a su propia sangre. Su presencia no era una visita, era una declaración silenciosa. En los días siguientes, él comía a solas, leía a solas, caminaba por los jardines abandonados sin rumbo, como si buscara algo que ya se había perdido. Ella bordaba cerca de la ventana, en un rincón del invernadero donde los rosales habían dejado de florecer. A veces, sus caminos se cruzaban, a veces, no, pero el aire entre ellos cambiaba, como si dos soledades comenzaran a reconocerse, no por afinidad, sino por necesidad. Un día, sin motivo claro, Adrián pidió que afinaran el piano. Nadie lo tocaba desde hacía años. Las criadas susurraban que aquel instrumento estaba maldito, que la última vez que sonó fue el día en que la esposa del príncipe murió en París, en pleno concierto. Eloís no creía en maldiciones, creía en heridas. La noche en que el piano volvió a emitir sonido, el castillo entero contuvo el aliento. Eloís, sentada en el pasillo, cerró los ojos mientras las notas llenaban el aire como un perfume olvidado. Y supo, sin mirar, que era él quien tocaba, y que esa música no era para la difunta reina, sino para una mujer viva que aún no sabía si merecía ser escuchada. En el ala oeste del castillo, donde las habitaciones llevaban décadas cerradas y el polvo se acumulaba como si protegiera secretos, Eloís descubrió un escritorio antiguo mientras buscaba papel para escribir. El mueble crujía al abrirse, como si se negara a dejar salir lo que por años había guardado. Dentro, entre velas consumidas e insectos dormidos,
encontró una carta amarillenta, sin destinatario, sin remitente. La caligrafía era firme, elegante, pero interrumpida por manchas que parecían lágrimas secas. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no tuve el valor de decírtelo. No reconoció la letra, pero las palabras hablaban de dolor, de rechazo, de una promesa rota. Era una confesión. Alguien había sido obligado a renunciar a un amor por mandato familiar, por presión social, por vergüenza de aquello que no debía ser ocultado. El amor a una mujer considerada inadecuada por su físico. Esa carta no era para ella, pero era sobre ella, o sobre mujeres como ella, mujeres que nunca serían aceptadas en los salones, mujeres que eran vistas como una vergüenza estética para las familias ambiciosas. Guardó la carta sin pensarlo. El temblor en sus dedos no era de miedo, sino de furia contenida. Por primera vez en mucho tiempo, su pecho no ardía por tristeza, sino por justicia. Aquel mismo día, en el jardín trasero del castillo, Eloís se encontró frente a frente con Adrien. No fue planeado. Él llevaba un libro en la mano. Ella, un ramo de lavandas secas que había recogido entre los escombros del invernadero. La miró en silencio. Ella no bajó la mirada esta vez. No hablaron, pero él hizo algo que lo cambió todo. Se inclinó, recogió una flor caída del ramo y se la devolvió con la delicadeza de quien conoce el valor de lo marchito. Las flores rotas también huelen. Fueron las únicas palabras del día. Después de eso, algo empezó a cambiar. No de forma rápida. No como en las novelas que Eloís solía leer. Era un cambio lento, íntimo, imperceptible a los ojos de los demás, como el deshielo de un lago que ha vivido demasiados inviernos. Cada noche, ella escribía una carta que no enviaba, dirigida a nadie, o tal vez a él. Le hablaba de sus días, de sus heridas, de la rabia por haber sido desechada, de los bailes en los que no fue invitada a bailar, de los vestidos ajustados para otros cuerpos, pero también le hablaba del consuelo de una flor de vuelta. Cada noche, Adrien tocaba el piano, no con maestría, sino con memoria. Sus notas parecían buscar algo, o alguien, y sin saberlo, respondían a las cartas que ella nunca se atrevía a leer en voz alta. Una mañana, una criada le confesó a Eloís que el príncipe había pedido trasladar su habitación al ala sur, justo al lado de la suya. Dijo que allí hay más sol, murmuró la mujer, pero ambas sabían que no era por la luz, era por la cercanía. Eloís se sonrió apenas. Por primera vez, no se sintió una intrusa en su propio cuerpo, ni en ese castillo. La primavera no había llegado todavía, pero en Valmiure el viento comenzaba a cambiar de dirección. No era el clima, era el aire entre ellos. Algo invisible, pero tan real como las paredes de piedra que los rodeaban, comenzaba a tomar forma en cada encuentro casual, en cada palabra no dicha, en cada silencio compartido. Eloís pasaba más tiempo en el invernadero, ahora semivivo. Había aprendido a cuidar de plantas que no pedían nada, salvo atención. Entre espinas, descubría una forma de ternura que no dolía. Allí también comenzó a escribir en un nuevo cuaderno de tapas verdes. No eran cartas, sino pensamientos, observaciones, cosas pequeñas que de algún modo, sin nombre, pertenecían a Adrien. Él la observaba a distancia, desde la biblioteca, desde la galería del segundo piso, desde la ventana de su cuarto. No era vigilancia. Era una especie de contemplación muda. Sabía que no debía acercarse demasiado. Aún no. No por temor al rechazo, sino porque ella merecía ser la que diera el paso, si acaso lo deseaba. Los criados, que antes hablaban de ella en susurros, ahora la miraban con respeto discreto. Las cocineras comenzaban a preguntarle qué le gustaría cenar. El mayordomo le ofrecía té sin que ella lo pidiera. Algo en su presencia ya no provocaba incomodidad. Provocaba cierta quietud, una dignidad que no venía del apellido,
sino de la manera en que ella comenzaba a ocupar su espacio sin pedir perdón por existir. Una tarde, mientras ella acomodaba libros en el estudio, una tarea que nadie le había pedido, encontró sobre su mesa de lectura una pequeña caja forrada en terciopelo gris. Dentro, un relicario antiguo, con una piedra opaca en el centro. No había nota, no había firma, solo un objeto olvidado, o dejado a propósito. Ella no preguntó. Pero esa noche, Adrien no tocó el piano. Días después, durante una caminata silenciosa por los jardines en ruinas, Adrien se detuvo sin mirarla. «No tengo el valor de proponerte nada», murmuró con voz apenas audible. «Pero si un día lo tuviera, no sería por compasión». Eloís no respondió, pero sus pasos siguieron los de él, y no regresó sola al castillo. Ese gesto, sutil pero definitivo, marcó el principio de algo que ni uno ni otro sabía nombrar. Pero no estaban solos en ese nuevo mundo que lentamente comenzaban a construir. En París, los rumores empezaban a surgir como serpientes entre las flores del poder. Un príncipe viudo, desaparecido, una joven noble, repudiada y desterrada, y un castillo donde los dos compartían techo sin compromiso alguno. Los marqueses cuchicheaban, las duquesas se escandalizaban, y los padres de Eloís guardaban un silencio más ruidoso que cualquier grito, no por pudor, sino por miedo. Porque si lo que se decía era cierto, entonces su hija no solo estaba viva, estaba reclamando un lugar que habían jurado negarle para siempre. Desde temprano, el cielo amaneció distinto. No era tormenta lo que se avecinaba, era algo peor, gente con intenciones envueltas en seda y veneno. El aire cargaba un presentimiento espeso, como cuando se sabe que la calma no durará. Eloís se detuvo en seco al oír los cascos de un carruaje en el empedrado del patio central. En Balmoor no se recibían visitas, ni amigos, ni parientes, ni cartas con buenas noticias. Lo que llegaba siempre traía sombra. El cochero descendió sin levantar la vista. Un lacayo bajó una maleta de cuero, y por la portezuela apareció Armand de Marseille, hermano de su padre, comisionado de los secretos familiares. Su presencia olía a desprecio antiguo, a autoridad disfrazada de buenas maneras. No traía flores. No preguntó por la salud de su sobrina. Traía una carta sellada y la arrogancia de quien nunca tuvo que agachar la cabeza. «Condesa», saludó apenas, como si pronunciara una enfermedad. «Necesitamos conversar». En privado. La servidumbre se desvaneció como polvo en corriente de aire. El silencio se apoderó del vestíbulo. Adrien, que leía junto a la galería, alzó apenas la vista. No intervino, pero se quedó. En el salón, los muebles parecían más fríos. La luz de la chimenea no alcanzaba para calentar la conversación. Armand hablaba con tono neutro, casi amable, pero su voz era como un cuchillo envuelto en terciopelo. Los rumores han cruzado París como fuego en campo seco. ¿Rumores? Eloís fingía inocencia, pero ya sabía lo que venía. Sobre tu estadía aquí, sola, con un hombre viudo, sin supervisión. Estoy perfectamente supervisada, por mi propia conciencia. Armand suspiró con fastidio. No había venido a escuchar sarcasmos, había venido a marcar territorio. Mi deber es recordarte que tu apellido aún significa algo. No puedes darte libertades. Fue entonces cuando Eloís se levantó lentamente de su silla. Caminó hasta él con paso firme. Ya no era la niña que temía no encajar en un vestido. Era una mujer que se había reconstruido con cada pedazo de vergüenza que le habían lanzado. ¿Libertades?, repitió con firmeza. Yo no me las di. Ustedes me las negaron. Lo que se dice de ti, Eloís, mancha nuestro linaje, insistió él bajando el tono. Pero si regresas ahora, en silencio, podríamos reparar tu imagen. Ella soltó una risa breve, incrédula. ¿Reparar? ¿Y luego qué? ¿Casarme con algún viudo anciano para que nadie note la vergüenza? Adrien,
que había permanecido en la penumbra, dejó su copa sobre la mesa con suavidad. La vergüenza no está en ella, dijo con voz serena, mirando directo al intruso. Está en quienes la negaron cuando más necesitaba apoyo. Armand apretó los labios. Ya no hablaba solo con una sobrina rechazada, hablaba con alguien que importaba a un príncipe. Antes de marcharse, Armand dejó una carta lacrada sobre la mesa. No la dirigió a Eloís, la dirigió a Adrien, para que recuerde con quién está tratando y lo que podría perder si insiste en este capricho. El carruaje se fue tan rápido como llegó, pero no se llevó lo que pretendía, porque a partir de ese día, el castillo ya no fue refugio, fue campo de resistencia. Adrien no abrió la carta, la dejó sobre la chimenea, intacta, mientras el fuego la miraba con hambre. Eloís, esa noche, escribió una sola frase en su cuaderno. Si quieren guerra, eligieron a la mujer equivocada para callar. El crepitar del fuego no dejaba dormir al castillo esa noche. Las llamas no calentaban, ardían como si esperaran quemar algo más que leña. La carta, intacta sobre la repisa, parecía latir, como un corazón que, aún cerrado, gritaba por ser escuchado. Adrien no la había tocado, pero tampoco la ignoraba. Sabía que, más allá del papel, lo que contenía podía no solo arrastrar a Eloís de vuelta al infierno del cual había escapado, sino también abrir heridas que él mismo se negaba a aceptar. Aquella madrugada, mientras el silencio caía como un velo sobre las habitaciones, la carta ardió sola, sin chispa, sin manos, como si el destino decidiera que algunas verdades debían quemarse antes de ser leídas. Eloís vio el humo desde la galería. Bajó sin hacer ruido, descalza, con el corazón acelerado. No por miedo, sino por intuición. Sabía que algo había cambiado, y lo confirmó al encontrar a Adrien de pie, frente al hogar, observando las últimas cenizas de aquel mensaje maldito. Se quemó sola, susurró él, sin mirarla. Ella no preguntó si era verdad. Solo se acercó y lo miró como si pudiera leerle el alma. Pero lo que ninguno esperaba era lo que vendría después. A la mañana siguiente, llegó un baúl, enviado desde una propiedad abandonada de los Sauveterre, donde la esposa fallecida de Adrien había vivido antes de casarse. El contenido había sido rescatado por un antiguo administrador moribundo, que decidió entregarlo tras años de silencio. Dentro del baúl había libros, cartas, partituras y un diario. Eloís lo encontró sin buscarlo, mientras revisaba las partituras junto a Adrien. Al abrirlo, sus ojos se nublaron, no por las palabras, sino por la caligrafía. Era la misma que la de aquella carta vieja, encontrada semanas atrás en el ala oeste del castillo. El diario pertenecía a Isadora, la esposa fallecida, pero no hablaba de amor ni de fiestas. Hablaba de una prisión de apariencias, de un matrimonio arreglado por presión, y de una amistad secreta con una mujer que alguna vez había sido humillada por su físico en los mismos salones donde Isadora fingía felicidad. El nombre no aparecía, pero el retrato sí. Un dibujo a lápiz, escondido entre las páginas, mostraba el rostro de una joven con mejillas redondas y ojos tristes, muy parecidos a los de Eloís. Adrien reconoció el dibujo antes que ella, y entendió. Isadora había sido su esposa, pero también fue prisionera de las mismas cadenas que hoy querían atrapar a Eloís. Y quizás, solo quizás, había amado a alguien que, como él, la había visto demasiado tarde. El silencio entre ambos no fue vacío. Fue lleno de memorias que no les pertenecían, pero que los unían. Esa noche, Adrien no tocó el piano, pero bajó al invernadero con una lámpara. Buscó entre los rosales revividos y cortó uno solo. Rojo, vivo, con espinas. Lo dejó en la puerta del cuarto de Eloís. Y aunque no dijo una palabra, ella comprendió. Él ya no pensaba en Isadora como antes.
Y tampoco pensaba en ella como antes. Llovía como si el cielo también estuviera harto de guardar silencio. Las gotas golpeaban los vitrales del castillo con rabia contenida, desdibujando el mundo exterior hasta volverlo una pintura triste, borrosa, sin contornos. Adentro, las paredes transpiraban humedad y recuerdos. Afuera, el jardín parecía un cuadro sin dueño. Eloís observaba desde la galería del segundo piso. No era la primera vez que llovía en Balmoor, pero aquella lluvia era distinta. No tenía pausa ni ritmo. No suplicaba permiso. Caía como caen las decisiones que ya no pueden evitarse. En el vestíbulo, Adrien sostenía su capa de viaje. Había planeado partir hacia la antigua finca de su familia, revisar los archivos que el mayordomo había encontrado tras la entrega del baúl. Pero algo lo detenía. Algo o alguien. Se cruzaron sin hablar. Eloís iba hacia la biblioteca, Adrien hacia la puerta, pero al llegar al mismo escalón de mármol, ninguno avanzó. El sonido de la lluvia los envolvía como un pacto. No había criados, no había terceros, solo ellos, y esa tormenta que parecía querer lavarlo todo. ¿Quieres salir?, preguntó ella, sin emoción aparente, aunque la pregunta contenía un universo. Quiero entender por qué aún me quedo, respondió él, sin darse cuenta de que ya lo había hecho. No hubo más palabras. Adrien dio media vuelta, abrió la puerta del castillo y salió. Sin paraguas, sin capa. Eloís lo siguió. Ni por locura ni por desafío. Lo siguió porque el cuerpo le pidió moverse, porque el alma ya no quería obedecer. Pisaron el jardín bajo una lluvia que no perdonaba. Los rosales temblaban, las hojas goteaban como lágrimas verdes. El lodo les manchó los zapatos. El agua les pegó la ropa al cuerpo, sin piedad, pero nada de eso importaba. Se detuvieron frente al invernadero. No entraron. La lluvia no necesitaba techo, y ellos, tampoco. Adrien alzó el rostro hacia el cielo, como si le hablara a alguien que ya no estaba. Eloís lo observó. Por primera vez, lo vio vulnerable, no por la muerte de su esposa, sino por algo más profundo, por atreverse a sentirse vivo otra vez. Ella no dijo nada, pero caminó hacia él, y se detuvo a medio metro. Él bajó la mirada. No sé si esto que siento está bien, pero no quiero apagarlo, susurró. Eloís tampoco sabía si estaba bien, solo sabía que nadie la había mirado así. Como si verla significara volver a respirar. No se tocaron, no se besaron, pero la distancia entre ellos fue la menor que había existido desde que el exilio la arrancó del mundo. La lluvia no cesó, pero tampoco importó. Esa noche, ambos durmieron con el cabello aún húmedo y el corazón caliente. El sol no salió al día siguiente. Tampoco se le esperaba. En Balmoor, las estaciones se medían no por clima, sino por miradas. Y esa mañana, algo entre Adrien y Eloís había cambiado de estación sin aviso. No era amor declarado, no era compromiso sellado, era algo más sutil, más antiguo, como si dos destinos, largamente desgastados por el desprecio del mundo, hubieran decidido entrelazarse sin palabras. Eloís se ocupó del invernadero. Las flores habían sobrevivido la tormenta, pero estaban sedientas. Adrien, desde su escritorio, hojeaba papeles antiguos, contratos de tierras, registros de linajes, nombres que cargaban más peso que honor. Fue al anochecer que el mayordomo anunció, nervioso, la llegada de un mensajero procedente de París. No venía con amenaza, sino con invitación. Un baile. En el Palacio de Invierno. Un homenaje al aniversario de la monarquía, donde asistirían duques, príncipes, embajadores, y el público selecto que dictaba quién valía y quién debía desaparecer. Adrien leyó el documento con expresión neutra. Luego miró a Eloís. No dijo nada. Pero esa misma noche escribió una respuesta. Una sola frase. Asistiré. Y no iré solo.
El mensajero partió sin conocer el peso de aquella declaración. Pero la tinta aún no había secado cuando los rumores comenzaron a danzar por los pasillos dorados de París. El viudo de Isadora regresará a la sociedad. Y dicen que irá acompañado por la rechazada Marseille. ¿Por qué arriesgarse a un escándalo por una mujer que ni siquiera encaja en un corsé de gala? Eloís supo de los rumores antes de que Adrien le contara nada. Las criadas, que al inicio la veían como una carga, ahora la miraban como se mira un presagio. No por temor, por respeto. Y por algo más: curiosidad. En la noche, frente al espejo de su cuarto, Eloís desdobló un antiguo vestido de terciopelo negro que había sido rechazado por su madre años atrás. Demasiado ancho, demasiado opaco, demasiado tú, le habían dicho. Ahora, lo sostenía con manos firmes. Ese vestido ya no era un castigo, era un desafío. Adrien pasó por su puerta sin tocarla, pero dejó algo en el picaporte. Un broche de marfil en forma de ala rota. No llevaba nota, no llevaba explicación, pero ella entendió. No iba a esconderse más, ni por su peso, ni por su apellido, ni por el recuerdo de una sociedad que la había desechado. Iba a entrar al Palacio de Invierno no como una sombra, sino como la promesa viva de que ningún desprecio podía impedir la dignidad. Y aunque la luna esa noche no se dejó ver, Eloís durmió con los ojos abiertos, porque la batalla no se libraría con espadas, se libraría con presencia. Esa noche, París parecía no querer dormir. Las luces de gas titilaban como si supieran que algo grande estaba por pasar. Las carrozas, ataviadas con los escudos más poderosos del reino, rodaban hacia el Palacio de Invierno, donde la alta sociedad se daba cita para celebrar y juzgar. Adentro, todo relucía. Los candelabros, los trajes bordados, los peinados que desafiaban la lógica y las sonrisas que sabían a mentira fina. Todos los asistentes ya habían oído el rumor, que el príncipe viudo no venía solo, que traía consigo a la gorda que su familia rechazó, que se atrevía a manchar su linaje con una mujer sin figura. Y cuando las grandes puertas se abrieron con un crujido que partió la música en seco, el salón entero giró el cuello. Lo que vieron hizo que varios dejaran caer sus copas. Eloís de Marseille entró del brazo de Adrien de Sauveterre. Ella no bajó la mirada. Él no la soltó. Ella vestía de negro profundo, como si estuviera de luto por todas las veces que fue invisibilizada. El vestido no intentaba esconder sus curvas, las celebraba. El broche con forma de ala rota brillaba sobre su pecho como un grito silenciado por demasiado tiempo. Adrien caminaba con ella como quien escolta a una reina. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Cómo se atreve? Esto es una provocación. ¿Y qué pretende demostrar? Que cualquiera puede ser princesa ahora. La orquesta intentó continuar, pero el ambiente se había quebrado como cristal delgado. El duque anfitrión se adelantó fingiendo cortesía. Príncipe Adrien, siempre un gusto. Qué aparición tan inesperada. Adrien solo alzó la ceja, indiferente. Lo inesperado es lo único que vale la pena ver esta noche. Luego se giró hacia Eloís y, sin titubear, extendió la mano. ¿Me concede esta pieza? Ella asintió sin hablar, y el salón que tantas veces la había despreciado, la vio avanzar hasta el centro. No como una mujer tolerada, sino como una mujer que ya no necesitaba permiso. Cuando la música arrancó, sus cuerpos se movieron sin urgencia, como si danzar frente a todos fuera la forma más elegante de resistir. No había error en sus pasos. Había fuego. Y cuando las bocas envenenadas se disponían a hablar de más, una voz chillante rompió la armonía. Esa mujer no pertenece a este salón. Desde lo alto de la escalera descendía Lucienne de la Croix, vestida de blanco hueso y soberbia. Su presencia hizo que el murmullo se convirtiera en escándalo. Adrien, tú y yo teníamos un acuerdo. No puedes presentarte con esa mujer. Esa mujer no es nadie. Es una burla para todos nosotros.
Todos se quedaron helados. Eloís no se movió, Adrián tampoco, pero el silencio pesaba tanto como un disparo en un duelo. Lucien bajó los escalones como un ángel caído, envenenado por celos y privilegios. Yo fui quien te sostuvo después de la muerte de Isadora. Yo estuve cuando todos te dieron la espalda, y ahora me cambias por esta, sobrada de todo y carente de linaje. El impacto fue brutal. Todos esperaban que Eloís se rompiera, que llorara, que huyera. Pero ella no se movió ni un centímetro. Solo alzó la voz con una dignidad tan seca como cortante. Carente de linaje, quizás, pero no de vergüenza, y eso, parece que aquí escasea. La sala entera se congeló. Y aunque Adrien no dijo una palabra, su mano se deslizó por la espalda de Eloís, no como un gesto romántico, sino como un escudo silencioso. Esa noche, no hubo más danzas, porque todos los ojos se quedaron abiertos, viendo cómo una mujer que no debía estar ahí, nunca más iba a marcharse. La noticia recorrió París más rápido que el carruaje que los trajo de regreso. No se hablaba de política, ni de arte, ni de la próxima alianza con Italia. Todos hablaban de lo mismo. El príncipe Adrián de Sauveterre bailó en público con la mujer que su familia política había exiliado. Y no solo bailó, la defendió. La miró como si no existiera nadie más. Los pasillos de mármol, los salones de ópera y las confiterías más exclusivas hervían de palabras venenosas disfrazadas de preocupación moral. Eso no es amor, es provocación. ¿Qué clase de ejemplo es ese para la juventud noble? ¿A quién se le ocurre poner a una mujer de ese tamaño al centro del salón? Y mientras el mundo social se incendiaba con comentarios cobardes, Lucien Delacroix tejía su venganza con manos finas y corazón podrido. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Desde su villa en el Boulevard Saint-Honoré, convocó a sus aliados más antiguos, ministros, obispos, vizcondes y damas influyentes. No necesitaba gritar, sabía manipular desde el susurro. Un favor aquí, una amenaza allá, y un plan en voz baja. Si el príncipe no entiende su lugar, habrá que recordárselo, como se recuerda a un niño que juega con fuego. El complot no tardó en tomar forma. No buscaban atacar a Eloís de frente. Eso sería vulgar. No. Querían deshacerla con rumores, con publicaciones en gacetas, con alianzas dinásticas cerradas a toda prisa y una acusación silenciosa. Ella no es una amenaza, es una enfermedad del linaje. No tardaron en aparecer los resultados. Una invitación que Adrien esperaba desde hacía meses para restaurar parte de la fortuna de su familia fue retirada. Un noble de las provincias, que quería cederle tierras, canceló el acuerdo por razones de honor. Un sacerdote del círculo imperial, amigo de Isadora, mandó una carta con tono amargo. No me explico cómo puedes hundir el recuerdo de tu esposa con una mujer así. Adrien, al principio, resistió, pero en silencio, empezó a cerrar las puertas que antes tenía abiertas. Eloís lo notó, no por lo que decía, sino por lo que ya no decía. Una noche, en la biblioteca, encontró un libro viejo de tratados matrimoniales abierto sobre la mesa. Y un segundo ejemplar, con una página marcada. Los compromisos rotos entre casas nobles pueden considerarse ofensas de sangre. No preguntó nada. Pero su corazón lo entendió. Adrien la miró desde la penumbra. No tenía palabras. Solo tenía una tristeza tan honda como su deseo de protegerla. No quiero perderte, dijo con voz quebrada, pero me temo que ya empezaron a quitártelo todo, por mi culpa. Eloís cerró el libro con lentitud. ¿Y tú crees que no me lo habían quitado todo antes de conocerte? Él no respondió, pero esa noche, la distancia entre sus habitaciones pareció más larga que nunca, y aunque ninguno de los dos lo dijera, ambos sabían que el mundo afuera estaba preparando una separación, no por falta de amor, sino por exceso de odio. Las noches en Balmuré se alargaban como si el tiempo se negara a avanzar.
Los pasillos, que alguna vez guardaron secretos dulces, ahora solo resonaban con pasos perdidos y puertas que no se atrevían a cerrarse del todo. Eloís ya no lloraba, no porque no doliera, sino porque había decidido no regalarle más lágrimas a quienes no las merecían. Adrien se había vuelto más distante, no por falta de amor, sino por exceso de miedo, miedo a perderla, miedo a que el mundo la rompiera por él, y en su intento de protegerla, la estaba alejando. La biblioteca, donde antes compartían silencios tibios, ahora se llenaba de papeles, cartas, sellos rotos y decisiones que no se pronunciaban. Eloís lo miraba desde el marco de la puerta. Ya no lo interrumpía. Sabía que lo que ardía dentro de él no podía ser apagado con palabras bonitas. Una tarde, mientras recorría sola el invernadero, encontró el broche de ala rota tirado entre las macetas. No estaba roto, pero alguien lo había dejado caer, como si lo que una vez fue símbolo, ahora fuera peso. Esa misma noche, tomó una decisión, sin anunciarlo, sin dramatismo, sin despedidas. Empacó sus cosas con la calma de quien ya no busca permiso. Dejó una nota escrita con puño firme sobre la almohada de Adrien. No me voy porque no te amo. Me voy porque me amo más a mí misma. Y al amanecer, montó el carruaje hacia la única dirección que no dolía, lejos. No huyó, eligió, porque entendió que el amor que se esconde por miedo al que dirán, no es amor, es cadena. Y aunque Adrien despertó con el corazón en llamas y la nota aún temblando entre sus dedos, no corrió tras ella. No porque no quisiera, sino porque, en lo más profundo de su alma, supo que ya le pertenecía, aunque no la tocara. La tierra del camino era seca, y el polvo se levantaba suave, como si no quisiera incomodar el silencio que llenaba el interior del carruaje. Eloís no llevaba joyas, ni sirvientes, ni escoltas. Solo una maleta pequeña, un cuaderno con las hojas manchadas de tinta, y el peso invisible de todo lo que había callado. No huyó, se fue porque lo decidió, y eso hacía toda la diferencia. Atrás quedaba Balmoor, con sus corredores fríos y su historia llena de ecos. Atrás quedaba Adrien, no como enemigo, ni como verdugo, sino como alguien que no supo proteger el amor cuando más importaba. La aldea de Vexin era pequeña, de casas de adobe y tejas rotas, con gallinas en las calles y campanas que sonaban aunque nadie supiera exactamente por qué. Allí, Eloís no era la rechazada, no era la hija fallida de una familia noble, no era la mujer que un príncipe había llevado al escándalo. Allí, simplemente, era una mujer con nombre, y eso bastaba. Se hospedó en una habitación sencilla sobre la botica del pueblo. El dueño, un viudo amable de ojos cansados, no le hizo preguntas. Solo le ofreció té y le pidió ayuda con los inventarios. Durante el día, Eloís enseñaba a leer a niños que jamás habían tocado un libro. Les contaba cuentos inventados sobre dragones que temían a niñas valientes, y sobre princesas que preferían su panza a una corona. Por las tardes, caminaba al borde del río, con el cuaderno abierto sobre las piernas, escribiendo todo lo que nunca había podido decir en voz alta. No me fui por cobarde, me fui para no olvidarme de mí. Anotó en una de esas páginas, con tinta firme. Pero a kilómetros de allí, en el castillo que una vez los albergó, Adrien se enfrentaba al eco de su propia decisión. El ala sur estaba cerrada, el piano, cubierto con una manta gruesa. El broche de ala rota seguía en la repisa, intocado. Leía la nota que Eloís había dejado, una y otra vez, como si en cada lectura pudiera evitar su significado. No me voy porque no te ame, me voy porque me amo más a mí. Y con cada palabra, algo dentro de él ardía sin fuego. No mandó cartas, no pidió informes, no la buscó. Porque sabía que su búsqueda sería inútil si ella no lo elegía de nuevo por voluntad propia. Esa noche, se quedó de pie junto a la ventana, viendo la lluvia deslizarse por los cristales, sin atreverse a tocar el piano. Y entendió que la soledad no siempre es ausencia.
A veces, es presencia en silencio. Presencia de lo que perdiste por no tener el valor de sostenerlo con ambas manos. Y en ese silencio, Adrien comenzó a comprender que el amor verdadero no se exige, no se suplica, se honra, aunque ya no esté contigo. El invierno había llegado sin pedir permiso. Los árboles del bosque, antes verdes y festivos, ahora parecían estatuas de hielo, mudas y quebradizas. El río dormía bajo una capa delgada de escarcha, y el cielo tenía ese gris inconfundible de los días donde todo parece al borde de romperse. Eloís ya se había acostumbrado al silencio, no como castigo, sino como refugio. Vivía con lo justo. Leía a la luz de una lámpara de aceite. Escribía con manos frías y corazón en calma. Y cada día, al mirarse al espejo, se reconocía un poco más, pero la calma no siempre es destino. A veces, es antesala. Una mañana, mientras organizaba frascos en la botica, un carruaje oscuro se detuvo frente a la plaza. No llevaba escudo, ni lacayo elegante, solo un chofer con sombrero de ala caída y un sobre entre los dedos. Pidió por ella. ¿Eloís de Marseille? Los ojos de la gente se clavaron en ella como agujas. La mujer que había llegado sin pasado, ahora tenía a alguien que la buscaba. No abrió el sobre ahí. Esperó a estar sola, en el cuarto que olía a alcanfor y madera vieja. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de certeza. Dentro del sobre, una carta de su padre, la primera en años. Sucia de orgullo y de urgencia. La familia Marseille estaba al borde de la ruina. Los escándalos sociales, la caída de inversiones y los rumores sobre su alianza con el príncipe viudo los habían dejado aislados. Ahora, rogaban a Eloís, la misma que habían repudiado, que regresara. No por amor, por conveniencia. Tu regreso podría salvar el honor que tú misma manchaste, decía la carta, con frialdad envuelta en tinta. Eloís no lloró, rió. Una risa seca, como madera partiéndose al fuego. Y esa noche, escribió su respuesta en una hoja sin membrete. No hay honor que salvar si ya lo enterraron cuando me cerraron la puerta. Pero el destino, siempre inquieto, no la dejó sola por mucho tiempo. Unos días después, en medio de una nevada repentina, la botica recibió un herido. Un hombre con el abrigo rasgado, la pierna ensangrentada, y la mirada perdida. Lo habían encontrado cerca del bosque, sin identificación. Al quitarle la chaqueta para limpiarlo, Eloís vio algo colgando del cuello, el broche de ala rota. El corazón se le detuvo. No necesitó verlo de frente para saber quién era. No lo tocó. No lo llamó. Pero esa noche, mientras Adrien deliraba entre la fiebre y el frío, ella se quedó sentada a su lado, sosteniendo su mano sin pedir permiso, porque entendió que hay amores que se alejan para aprender y regresan para quedarse, aunque todavía no digan ni una sola palabra. La nevada seguía cayendo con el mismo ritmo que los pensamientos de Eloís, lenta, persistente, sin intención de parar. Afuera, el mundo estaba cubierto por un manto blanco que apagaba el ruido, las dudas y el pasado. Adentro, Adrien dormía sobre un colchón improvisado junto al fuego de la botica, con el rostro empapado en sudor y los labios secos, murmurando palabras que no alcanzaban a nacer del todo. La fiebre lo consumía como un juicio. Y Eloís, sentada junto a él, lo miraba sin moverse, como si cualquier gesto pudiera desvanecerlo. Lo habían encontrado días antes, caído entre la nieve, con la pierna herida y una carta rasgada en el bolsillo, una carta nunca enviada. Su nombre no venía escrito, pero su dolor sí. Durante 3 noches, Eloís veló su cuerpo sin que nadie en el pueblo supiera quién era ese hombre. No lo anunció, no pidió ayuda. Solo limpió su frente con un paño húmedo, cambió sus vendas en silencio y se negó a dejarlo solo. Fue en la madrugada del 4.º día cuando Adrien comenzó a hablar en voz baja,
con los ojos cerrados y el corazón desnudo. No debí dejarla ir. Susurró como un niño perdido. No la protegí. Pensé que alejándola la cuidaba, pero me quedé sin aire desde entonces. Eloís no respondió, solo cerró los ojos por un instante, porque escuchar por fin lo que él nunca se atrevió a decir despierto, dolía más que el silencio. Ella no es mi culpa, es mi libertad, murmuró él, entre temblores. Su risa me salvó, y su ausencia me mata lento. Las palabras flotaban en el cuarto como oraciones de otro mundo. Ningún sacerdote podría haber pronunciado verdades tan puras. Y aunque sabía que él no estaba consciente, Eloís sintió que por fin estaba siendo amada en voz alta, no como promesa, no como futuro, sino como realidad ardiente, dicha sin filtros. Cuando amaneció, Adrien seguía dormido, pero ya sin fiebre. Sus manos, antes frías, empezaban a recuperar el color, y en sus labios, por primera vez desde que cayó, había una leve curva de descanso. Eloís se levantó despacio. No dejó cartas ni advertencias. Solo preparó una infusión. Calentó más leña para el día. Y se quedó allí, no como cuidadora, sino como una mujer que ya no necesitaba pruebas para saber que era amada, aunque él aún no lo supiera. Porque hay verdades que solo la fiebre se atreve a confesar. El sol entraba por la ventana con timidez, como si supiera que aquel cuarto ya no era el mismo que unos días atrás. Adrien abrió los ojos lentamente, sintiendo el sabor metálico del dolor en la boca y la conciencia borrosa de quien ha regresado de un lugar oscuro. No preguntó dónde estaba. Reconoció el olor a infusión, la calidez en la manta doblada y, sobre todo, la sensación de que alguien lo había estado cuidando sin condiciones. Trató de incorporarse, pero el cuerpo aún no respondía. Lo que sí respondió, con fuerza, fue la memoria. Recordó el bosque, el frío, la caída, y como un susurro entre sombras, recordó haber dicho su nombre, el de ella. Eloís no estaba en la habitación cuando despertó, pero había dejado todo lo necesario para que él no se sintiera abandonado. Una taza con agua, un pan suave sobre un plato de cerámica antigua, y un pañuelo con sus iniciales. Esa pequeña tela bordada lo hizo cerrar los ojos de nuevo. No por sueño, por vergüenza. Él, que había tenido castillos, títulos, criados, poder, no había sabido sostener a la única mujer que no le pidió nada más que ser vista. Pasaron las horas. La puerta permanecía entreabierta. Adrien escuchaba risas de niños en la calle, pasos tranquilos sobre la madera. No había nadie gritando órdenes, nadie juzgando apariencias. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz en un lugar que no era suyo. Cuando Eloís finalmente entró, lo hizo sin ceremonia. Llevaba un cesto con plantas, el cabello recogido y las mejillas enrojecidas por el frío. No dijo su nombre. No fingió sorpresa. «Veo que por fin despertaste», fue todo lo que dijo, mientras dejaba el cesto sobre una mesa. Adrien intentó hablar, pero la voz no le salió de inmediato. Y aunque quiso pedir perdón, explicar, justificar su silencio, no encontró palabras suficientes, porque lo que necesitaba decir no cabía en un solo discurso. Ella, con gesto tranquilo, le acercó el agua. «No tienes que explicarme nada hoy», añadió sin mirarlo. «Pero si algún día decides hacerlo, que no sea para convencerme, sino para limpiarte el alma». Adrien bajó la vista, porque supo que, aunque el cuerpo ya había despertado, su alma apenas estaba abriendo los ojos, y lo que vio en ella fue lo único que había valido la pena en toda su vida. La nieve seguía cayendo, pero dentro del cuarto ya no hacía frío. No era el fuego lo que calentaba el ambiente, sino lo no dicho, lo no tocado, lo que vibraba en el aire sin nombre. Adrien pasaba los días en silencio, recuperando fuerza poco a poco, pero con el alma cada vez más expuesta. Cada vez que Eloís entraba en la habitación, él se erguía un poco más, no por orgullo, sino por necesidad de verla desde la altura que merecía.
Ella no preguntaba por qué había llegado, tampoco qué venía buscando. Solo le ofrecía un té, una sopa caliente, un momento de tranquilidad. Y eso, sin saberlo, lo curaba más que cualquier medicina. Una tarde, cuando la luz del invierno se filtraba como seda gris por la ventana, Adrien salió por fin del cuarto. Caminó con pasos inseguros hasta el pequeño jardín trasero, donde Eloís cuidaba unas plantas congeladas, como si aún pudieran florecer. Se detuvo a pocos metros. No dijo su nombre. No la llamó. Ella lo sintió y se giró despacio, con las manos manchadas de tierra y el alma aún en las raíces. Por unos segundos, se miraron sin pasado, sin títulos, sin heridas. Solo un hombre y una mujer. Y en esa pausa, cargada de todo lo que habían vivido sin tocarse, ocurrió el momento más íntimo de sus vidas. No se abrazaron, no se besaron, solo respiraron al mismo ritmo. Era un incendio mudo, un deseo limpio, un reconocimiento profundo entre dos corazones que ya no sabían fingir. Pero incluso los silencios más hermosos pueden romperse con una sombra. Una campesina del pueblo, que venía desde la capital, pasó por el portón con un paquete en brazos. Saludó con cortesía, pero dejó en el aire una frase que cayó como plomo. Dicen que en París van a despojar al príncipe de sus tierras si no vuelve a responder. Y que ya tienen otra mujer para él, una con apellido y sin escándalos. El viento no tuvo compasión. Llevó las palabras directo al pecho de Eloís, que sintió como el suelo bajo sus pies volvía a enfriarse. Adrien no dijo nada. No negó. No explicó. Solo bajó la mirada. Y ese silencio, que un minuto antes los había unido, ahora los volvía a separar, porque lo que arde sin tocarse, también puede apagarse sin avisar. París volvía a murmurar su nombre. Adrien de Sauveterre, el viudo rebelde, el príncipe que prefirió la vergüenza pública a un matrimonio estratégico, el hombre que desapareció en medio de la nieve y volvió a ser visto, en una aldea sin escudo, sin escoltas, y con la misma mujer que la alta sociedad juró borrar. En los salones más refinados, los comentarios eran cuchillos envueltos en terciopelo. Si no vuelve pronto, el Consejo Imperial lo destituirá de su título. El linaje Sauveterre no puede estar ligado a una mujer de escándalo. Se dice que Lucienne ya fue elegida por la corona como nueva esposa para redimir su nombre. En Balmour, las cartas se apilaban, firmadas por ministros, arzobispos, incluso por primos lejanos que jamás se interesaron por él. Todas con el mismo tono. Advertencia disfrazada de consejo, presión vestida de deber. Pero Adrien ya no vivía en Balmour. Vivía en la aldea, en la botica, en un cuarto donde las paredes olían a té, a ungüentos y a la risa de niños que no entendían de títulos. Y era ahí, justo ahí, donde Adrien comenzó a entender lo que ningún consejo jamás le enseñó. El poder sin paz es solo una prisión más cara. Una tarde, tras recibir una carta sellada con el escudo real, esa que todos temían, Adrien no gritó. No rompió nada. Simplemente se levantó, se vistió con la misma ropa sencilla que usaba desde su llegada, y salió caminando rumbo al bosque. Eloís lo vio desde la ventana. No lo detuvo. Él caminó hasta la colina más alta, donde podía ver todo el valle, y ahí, con el viento golpeándole el rostro, rasgó la carta en pedazos. No leyó las condiciones. No quiso saber qué perdía, porque lo que importaba ya no estaba escrito en papel. Al regresar, no dijo nada. Pero esa noche, por primera vez desde su llegada, volvió a tocar el piano de la botica. Una melodía lenta, valiente, sin adornos. Era una canción que no buscaba aplausos. Era un juramento, sin palabras, y Eloís, sentada en el marco de la puerta, lo escuchó en silencio. Sabía que él no venía a prometerle el mundo. Venía a decirle, a su manera, que estaba dispuesto a perderlo todo, menos a ella. París no la esperaba, y eso lo hacía más perfecto. Nadie en los salones dorados,
ni entre las columnas del Consejo de Linaje, ni en los ventanales del Palacio de Invierno, había considerado que Eloís de Marseille tuviera el valor o el descaro de volver. Pero volvió. No lo hizo montada en un carruaje real, ni acompañada por séquitos. Volvió sola, con un vestido oscuro y sencillo, el cabello recogido con dignidad, y la mirada de quien ya no pedía permiso, ni perdón. Atravesó el bulevar principal bajo una lluvia suave, y cada paso que daba resonaba más fuerte que los cotilleos de las marquesas. No saludó, no se detuvo. Solo se presentó en la sede del consejo con una carta doblada, escrita a mano, con su firma al pie. No venía a rogar, venía a declarar. Dentro del recinto, donde los ancianos del poder la miraban desde lo alto, ella permaneció de pie, sin temblar. Mi nombre es Eloís de Marseille. Sí, fui rechazada. Sí, me alejé. Y sí, regresé. Pero no para arrastrarme, sino para que sepan que el escándalo no está en amar. El escándalo está en fingir. Sus palabras, breves y ardientes, no buscaban aplauso. Buscaban verdad. La sala quedó en silencio. Solo uno de los consejeros, el más anciano, murmuró con ojos húmedos. Tiene más linaje en el corazón que muchos en su sangre. La noticia corrió como pólvora. Eloís volvió. Entró al consejo sin escolta. Se presentó sin ser invitada. Y no pidió permiso, exigió respeto. Lucien, desde su salón de costura, rompió una copa entre los dedos al oírlo. No puede ser, susurró, mientras el vino escurría como sangre. Esa mujer no entiende su lugar, pero esta vez nadie corrió a detener a Eloís, porque cuando una mujer regresa por sí misma, ya nadie tiene el poder de expulsarla. Esa misma noche, Adrien recibió un telegrama corto. Solo decía, aún no termina. Y él supo que lo que venía iba a cambiarlo todo. La ciudad se detuvo. No fue por un desfile, ni por una ceremonia real. Fue por algo más extraño, más temido. La aparición inesperada de dos personas que ya no se suponía debían compartir el mismo espacio. Adrien llegó a París al anochecer. No con armadura, ni con promesas. Llegó con la determinación que se construye cuando se ha perdido todo, menos la fe. El consejo le había dado un último plazo, casarse con Lucien y restituir el nombre Sauveterre, o renunciar formalmente a todos sus títulos. Lucien, vestida de blanco imperial, lo esperaba en el vestíbulo de mármol, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero Adrien no venía a casarse, ni a suplicar, ni a justificar. Venía a mirar al mundo de frente, con el corazón en llamas. Y fue entonces, justo antes de entrar al salón de decisiones, que la vio. Eloís, de pie, en lo alto de la escalinata, con un vestido oscuro como la noche, y los ojos más claros que nunca. No llevaba joyas, no llevaba aliados. Solo llevaba consigo la verdad de quien se ha enfrentado al rechazo y ha sobrevivido. El silencio se quebró como cristal. Todos los rostros giraron, las bocas murmuraron, pero ni ella ni él bajaron la mirada. Lucien intentó intervenir. Caminó entre los asistentes como una víbora en seda. «Esto es un insulto», declaró alzando la voz. «Él tiene un deber con la corona, con su sangre, con su clase». Pero esta vez, Adrien no esperó a que nadie hablara por él. «No tengo deber con una clase que me enseñó a callar lo que siento», dijo, con voz firme. «Ni con un apellido que se defiende aplastando a otros». Se giró hacia los consejeros. «Renuncio a lo que esperan de mí, pero no al hombre que soy desde que la conocí». Y entonces caminó hacia Eloís. Despacio, sin temor. No hubo música, no hubo ceremonia, solo pasos. Cuando estuvo frente a ella, no le pidió perdón, no le pidió amor. Solo extendió la mano, como quien no quiere dominar, sino caminar al lado. Ella lo miró, sin lágrimas, sin temblores, y en ese instante, el mundo dejó de importar.
porque el alma no grita, pero cuando exige su final, lo hace sin dejar opción. Y todos los que estaban presentes, duques, varones, clérigos, nobles, supieron que estaban viendo algo que no podían controlar. Una historia que no se escribió en sus libros, pero que viviría para siempre en la sangre de quienes se atrevieron a amar sin permiso. París amaneció en silencio. No era un silencio forzado, ni incómodo. Era ese tipo de silencio que llega después de una tormenta larga, cuando ya no hay nada que ocultar, ni nada que temer. El consejo no emitió veredicto. No lo necesitaba. La escena que habían presenciado, un hombre renunciando a su título frente al mundo, y una mujer recuperando su nombre sin agachar la cabeza, había hablado más fuerte que cualquier decreto. Lucien abandonó la ciudad al caer la noche, envuelta en furia y derrotas no reconocidas. Los Marseille no enviaron más cartas, ni excusas, y las voces de la aristocracia, tan rápidas para juzgar, quedaron mudas frente a algo que no pudieron controlar: el amor elegido. Adrien y Héloïse no se casaron de inmediato. Tampoco hicieron promesas bajo un altar. Eligieron algo más profundo: volver juntos a donde todo empezó, la aldea, la botica, los caminos de tierra que no exigían etiquetas. Allí, con las manos sucias de trabajo y los corazones limpios de orgullo, vivieron sin títulos, pero con verdad. Ella siguió enseñando a leer a los niños. Él comenzó a escribir cartas para quienes no sabían escribir. Y en las noches, cuando el viento soplaba fuerte, Adrien tocaba el piano, no para ella, ni para él, sino para recordar lo que cuesta amar de verdad y lo mucho que vale. Años después, una niña del pueblo, curiosa y risueña, preguntó a Héloïse por qué nunca usaba coronas, si alguna vez había sido casi reina. Y ella, con una sonrisa serena, respondió mientras sembraba albahaca: porque las coronas se heredan, pero la dignidad se cultiva. Esa frase no quedó escrita en ningún registro, no apareció en gacetas, no se grabó en mármol, pero quienes la escucharon supieron que ahí terminaba una historia que no empezó como cuento de hadas, pero terminó como leyenda. Y aunque la historia no se escribió en libros, vivió para siempre en su sangre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres más romances que te abracen el alma, suscríbete y activa las notificaciones. Esta es apenas la primera serie del canal, con 7 historias de época que te llevarán por caminos de pasión, coraje y amor verdadero. No te pierdas ninguna.